Muy bien, empezamos. Los saludo de nuevo a todos. Qué bueno que están aquí y que están asistiendo a esta clase que nos va a ayudar a cerrar la unidad uno. Aquí vamos a ver algo que ustedes ya estuvieron investigando, que esto les va a permitir entender, comprender mucho mejor. Por eso era la investigación previa. También para que tengan oportunidad de participar dentro de esta clase y que no sea realmente solamente un monólogo. Ahora, para cubrir la unidad completa, ahorita les muestro de nueva cuenta la carta descriptiva. La carta descriptiva nos dice, una de las estrategias es que se realizaría una investigación. La hice bastante corta, se abrió ya el espacio para esa investigación sobre todos los materiales, porque hablamos nosotros que había materiales cerámicos, que había materiales metálicos, poliméricos, semiconductores, entre otros, los compuestos que no nos olviden, ¿no? Muy buenos. Bueno, pero la investigación tiene que ver con presentar distintos de esos materiales y van a mencionar dentro de esa investigación va llegando alguien más y te estoy apuntando, ¿eh? Van a mencionar dentro de esa investigación la estructura cristalina que tiene o si tiene estructura morfa. Van a mencionar el uso industrial que puede tener ese material. Hay que irse a plataforma para ver esa tarea que tienen asignada. Además, se les dio una oportunidad grandísima. No es una investigación muy larga, pero sí requiere el apoyo. Entonces, la oportunidad aquí es que lo van a hacer en comunidades también, a la par de que están trabajando con un reporte que están realizando en comunidades. Quiero aclarar en esta parte introductoria que están trabajando con una práctica, la práctica uno, que tiene mucha parte que es teórica. La parte práctica ya la realizaron ustedes la clase o la semana anterior, la semana pasada, al finalizar la semana. Y ahorita deberán estar trabajando con su reporte. Entonces, la otra sesión de esta semana yo esperaría dudas de ustedes sobre ese reporte. Insisto, es una colección larga de investigación donde hay que tener cuidado en lo que se va a reportar, que tiene que estar bien, porque es parte, recuerden ustedes que el reporte también es parte de lo que tienen que estudiar para, no es solamente entregarlo, sino también hay que repasarlo para el examen o la evaluación que tienen de conocimiento. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita vamos a repasar. Lo llamo repasar porque, insisto que ya ustedes realizaron una tarea que deberían haber entregado. Se les pidió que tengan consideración de entregar antes de entrar a clase. Aunque tengan extensión, la verdad, no sé a qué hora cierra el día de hoy, pero es importante que se entregue antes porque que ustedes ya tengan el conocimiento para poder participar en clases. Si no, vienen a ciegas y es complejo entender. Si es aún complejo cuando lo investigaron y cuando lo pasaron, es mucho más complejo que nada más se los explique yo aquí. Si necesitan, la verdad, ese repaso. Bueno, continúo. Voy a avanzar, no son tantas las diapositivas aquí, pero voy a ir avanzando pues entre ellas. Vamos viendo. Como vieron ustedes, ahorita en toda la portada, como aquí no tiene nada que ver en apariencia, las fotografías, pero escogimos incluirlas para que se vea y entre un poco gracioso y a la vez que aquí sí se nota, ¿eh? O sea, lo que ustedes están viendo son donas de pan, de lo que se come, pero si bien es cierto, no tiene relación directa con los defectos de un sólido. Sin embargo, si ustedes observan toda la fotografía que está aquí en el frente, ustedes pueden ver que no todas las donas se ven iguales y que se ve que unas tienen esto que está encima, la grajea, está diferente acomodada.
en apariencia al exterior, a lo lejos, se verían todas esas donas igualitas, pero esta es la realidad que quiero trasladar a la idea, a la representación de por qué los defectos. Entonces vamos a ver defectos puntuales, lineales, que les vamos a llamar dislocaciones. Dentro de esas dislocaciones que está la dislocación helicoidal y la dislocación mixta. Y, ¿por qué no?, los límites de grano, que todos vamos a hablar de ello en todo el semestre. Es más, ya la unidad 2, con eso iniciamos, con los límites de grano, con hablar de solidificación. Entonces, por eso es que se tiene que comprender muy bien esto que estamos observando ahorita. Entonces, vámonos con cada uno de ellos, vamos a describirlos, definiciones, así como se les pedía que ustedes hubieran hecho algún diagrama para el reporte de su tarea, pues así los presento yo. Todo esto lo saqué nada más de un solo libro, que es el libro de Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales de William Smith. Estoy utilizando la tercera edición, no es la cuarta, que es lo que tengo ahorita a la mano, que no estoy directamente en la oficina donde tenemos acceso a la cuarta edición, ¿no? Entonces, sin embargo, son muy, muy similares la tercera y cuarta edición. Difieren en alguna serie de ejemplos o habrá alguna diferencia en cantidad de problemas, pero prácticamente es el mismo libro, ¿no? Bueno, vamos con los defectos puntuales. ¿A qué se refiere el defecto puntual? Y precisamente estamos utilizando esta diapositiva donde ustedes pueden ver aquí a la izquierda, voy a seleccionar el puntero láser para poder indicar a qué me estoy refiriendo. Aquí es como si vieran ustedes una cuadrícula de puntos, ¿no? Ya sabemos que hablar de cristales, también por eso previamente hicieron ustedes esa práctica donde trabajaron con esferas que representaban átomos, iones, moléculas, que las esferas las traíamos del modelo atómico de Dalton. Sabemos ya muy bien que no es el modelo atómico actual, eso ya lo trabajamos toda la clase de química, pero también se trabajó en la primera de las clases que tuvimos en esta materia. Entonces, si no te acuerdas, pues ahí están todos los documentos en la unidad 1, en el módulo de la unidad 1 en plataforma. Adelante, para el repaso. Ahora bien, defecto puntual. Nos dice, más simple es lo que se le llama vacante. Una vacante. ¿Qué nosotros conocemos como una vacante? Pues algo vacío, ¿sí? A eso se refiere una vacante. Pero ahora, aquí, en defectos, en un cristal, se refiere a un hueco creado por la pérdida de un átomo que debería de estar ahí y no está en esa posición. Hablábamos nosotros ya de esa perfección de geométricamente hablando en un cristal. Cuando vimos celdas unitarias y que estudiábamos las redes de Bravais, veíamos, oye, pues son 7, pero después de que son 7, en realidad tenemos 14, las generales, donde las tenemos que son primitivas, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, o puede estar centrada en 2 de las caras. Entonces, cuando trabajábamos eso, que lo trabajamos desde el estado sólido en la clase que tuvieron en primer semestre de química, lo trabajamos ahora aquí, pero profundo. Además, insisto, con esa práctica que ya realizaron con las esferas y los palillos, que en realidad eran los puentes o uniones entre átomos o moléculas o iones. Entonces, eso les permite ver esa perfección de la estructura cristalina. Sin embargo, ya lo decíamos previamente en la clase anterior, la perfección al 100% en los materiales no existe. Va a haber defectos y esos defectos es importante conocerlos, es importante cómo se producen para aprovechar las propiedades que nos va a dar el defecto en cada uno de los materiales. Principalmente vamos a ver estos defectos en materiales metálicos y en materiales cerámicos. Ojo, estamos hablando de defectos para sólidos cristalinos. Esto no aplica para sólidos amorfos, obviamente no tiene relación, ¿sí?
Entonces, las vacantes, como nos representa aquí, se producen a través de la solidificación. O sea, esto tiene referencia a que cualquiera de estos materiales, ya sea metálico o cerámico, primero tuvimos que haber pasado a estado líquido para algún tratamiento que queríamos hacer o para moldear, para que terminara de un cierto modo el sólido al final, después de que se enfríe. Para tenerlo en estado líquido tendremos que tenerlo a muy altas temperaturas. Ok, entonces, cuando el sólido va solidificando a través de un enfriamiento, resulta que la cristalización se va formando. Sin embargo, se generan defectos. En este caso estamos hablando de los puntuales, que son vacantes, ¿sí? También se pueden dar por reordenaciones atómicas en el cristal a consecuencia de movilidad de los átomos. ¿Se puede dar movilidad de los átomos? Sí, aunque se dé poco, aunque sea lenta, pero sí se puede dar. Entonces hay que tener eso claro. Ahora fíjense, son defectos, pero aparecen poquito. ¿A qué nos referimos? Vean, más o menos, o sea, rara vez, es lo que nos dice la bibliografía, rara vez excede de un átomo por cada 10,000 átomos. Entonces, sí va a haber un porcentaje de defectos, en el caso de defectos puntuales, pero por eso a través de todo el material decimos que el cristal pues va muy bien. Ahora, no es lo único que se nos va a presentar a través de el cristal o la red cristalina, ¿sí? Aquí hay una aclaración también en cuestión de, para los metales, pueden ser producidos, nos menciona, por deformación plástica del metal. Vamos a estudiar más sobre esto, sobre la deformación plástica, no se me desesperen mucho, pero tiene que ver con esfuerzo aplicado, cuánto soporta a través de estiramientos, digamos, del material, y ahí se pueden generar también vacantes. O sea, ya era todo en estado sólido y se pueden producir las vacantes. Si enfriamos rápidamente, normalmente nos puede pasar que se nos generen más huecos, más dislocaciones. Ahora bien, tenemos esto ahora que están observando, ¿sí? Espero que estén viendo lo mismo que yo, la siguiente diapositiva, donde pueden ustedes ver donde estamos presentando una figura donde se ve el defecto puntual y donde se ve el defecto intersticial. Ambos se les llama defectos o son parte de la descripción de los defectos puntuales. Sin embargo, el puntual, ustedes lo ven directamente, está un hueco ahí, ¿sí? Pero pueden existir defectos intersticiales donde, aquí les puse la definición, un átomo de un cristal ocupa un hueco intersticial entre átomos de su entorno que ocupan posiciones atómicas anormales. Obsérvense cómo está ahí en la figura que les estoy presentando, en el inciso B de la figura, o sea, la parte derecha de la figura, les presenta donde está un átomo que fue y se localizó en medio de donde ya existían defectos, o sea, donde estaban acomodados diferentes y fue y rellenó el espacio, ¿sí? Sucede. También es importante tomar en cuenta lo que aquí escribimos, que las vacantes se pueden trasladar cambiando su posición con las de sus posiciones vecinas. O sea, puede reocuparse ese espacio, ese hueco, por otro de los átomos y ser utilizado por otro más o dejar un espacio más amplio, ¿no? No tengo a nadie en lista de que quiera entrar, así que seguramente tienen problemas, ¿no? El mensaje que me dejó por aquí una de sus compañeras, en realidad no hay nadie en espera en este momento. Vámonos a la siguiente diapositiva. Miren, ¿qué pasaría
ahorita estábamos observando la parte del defecto en cristales metálicos, donde tengo directamente el hueco o la vacante y el defecto no superficial, perdón, intersticial. Pero resulta que en cristales iónicos, que estos generalmente para materiales cerámicos, es más complejo, porque ustedes recuerden que la situación con los cristales iónicos tiene que ver con las cargas. Entonces, aquí, si observan la figura que se les presenta aquí abajo, en la parte izquierda de la diapositiva, está mostrándonos en 2 dimensiones, o sea, un plano de un cristal, donde hay 2 tipos de defectos para los cristales iónicos, el defecto de Schottky y el defecto de Frenkel, que tienen que ver con el movimiento de las cargas, cómo se reacomodan. Observemos, el de Schottky tiene que ver cuando 2 iones, que son cargas opuestas, faltan en un cristal. Nos faltan 2 de los iones, ¿sí? Ahí pueden observar ustedes, está encerrado, es el que está arriba, el defecto de Schottky. En la figura aparece arriba a la derecha, ¿sí? Y nos falta que esté completo los iones. Ahora, está el otro defecto que se conoce como el defecto de Franklin, donde un ion positivo, o sea, un catión, se desplaza, ocupa el espacio de un hueco y se crea una vacante catiónica, o sea, donde quedó vacío. Ese catión que se movió a otro lado dejó un espacio vacío y por eso le llaman, bueno, aparece un espacio catiónico y a esto le llaman el defecto de Frenkel, ¿sí? Esto, el tener este tipo de defectos, modifica de cierto modo el cristal. También aparecen poco, pero nos va a dar propiedades o aumenta las propiedades eléctricas. Si se acuerdan ustedes, cristales, en las clases anteriores mencionamos esto, cristales iónicos presentan conductividad sí y solo si se encuentran en estado líquido o disueltos, que no es el caso de lo que vamos a estudiar. Nosotros estamos estudiando cuando están en estado sólido. Entonces, ¿cuándo pueden presentar un aumento de conductividad eléctrica? Cuando tienen la presencia de estos defectos, tanto el de Schottky como el de Frenkel, ¿sí? Empieza a permitir un traslado de la electricidad, de los electrones entre ellos, de los aniones y cationes. Bueno, continuamos. Esos eran los defectos puntuales. Al menos debieron ustedes incluir eso en su tarea, ¿no? Al menos. Vamos con los siguientes, lineales. A estos ya no les llamamos vacantes, a los lineales les llamamos dislocaciones, ¿sí? Y ustedes podrán observar, aquí tengo la figura 4.18, es del mismo libro. Recuerden que les comenté que todas estas figuras del libro y la información viene del libro de Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales de William Smith. Y las otras fotografías que aparecen también durante las diapositivas, cada una de ellas, la información viene abajo, ahí vienen, no hay un autor conocido, pero por derechos igual de la publicación de la fotografía, pues ahí está la información. Si no aparece directamente en la diapositiva, aparece abajo en el archivo. Este archivo está puesto en plataforma, ahí está en la parte de la clase de la unidad 1. Bien, entonces, ¿de qué se tratan las dislocaciones o los defectos en línea? ¿Sí? Como pueden observar, ¿sí? Nos habla entonces del acomodo lineal a través de una estructura cristalina. Si ustedes recuerdan, la estructura, la red que construyeron con plastilina y picadientes o palillos o lo que hayan utilizado, porque también podían ser más creativos y utilizar otro material. Bueno, ustedes trataban porque era parte del trabajo que hacían, que les quedaran rectos, que les quedaran bien marcados los ángulos, que no hubiera estos defectos. Y en cierto modo se les movía y les generaba estos defectos. ¿Había problemas? Pues es importante que lograran ver eso.
porque eso pasa hacia el interior de la estructura cristalina. Entonces, qué bueno que les pasaba eso, que le batallaron, que no les quedaba tan derecho como tenía que quedar. Es parte de, ¿sí? Las imperfecciones también son importantes, sobre todo aquí en la ingeniería de materiales, son muy, muy importantes. Van a ir comprendiendo esa importancia de las imperfecciones a través de todo el semestre. Tenemos dislocaciones también lineales de distintos tipos, así como teníamos las puntuales, que es un hueco vacante, y que tenemos las intersticiales. Aquí tenemos las de cuña y las helicoidales. Pues vamos a ver de qué tratan. Fíjense, aquí, si observan esta figura que les estoy presentando, en la parte de la figura B, nos habla ya de una dislocación de cuña, pero para que veamos cómo está el plano, que vean cómo entre medio de aquello que se veía como perfecto, por ahí tenemos un plano que está liderado acá hacia el exterior por 3 vértices, donde encontramos a 3 átomos, y luego se extiende hacia todo el resto del cristal. Vean ese plano que aquí viene normado como semiplano extra de átomos, ¿sí? Aparecen ahí. Luego es donde para describir esto nos sirve, o sea, tomen nota y hay que investigarle más de esto, que tiene que ver con los vectores de deslizamiento de Burgers, que llaman también el circuito de Burgers. Se va a estudiar también más a profundidad esto más adelante. Observen cómo hay un movimiento al interior y nos mete pues una línea extra que no debería estar ahí, porque si nos mueve, como que nos abre un poco el cristal y en apariencia sigue estando normal, pero sí hay un defecto. Los defectos en línea, o sea, las dislocaciones, en sólidos cristalinos son defectos que dan lugar a una distorsión. Hay una disculpa con la ortografía, la verdad es que, sí, les soy sincera, aquí me estaba autocorrigiendo en idioma inglés y yo me estaba peleando con el PowerPoint y luego ya me quedaron unas palabras mal. Vamos a corregírselas y agregárselas correctamente a el archivo que ustedes ya tienen cargado en plataforma, ¿no? Se los vamos a intercambiar por el que esté corregido. Es una distorsión general de la red centrada en torno a una línea, como lo veíamos ahorita aquí en la figura o fotografía, donde vemos la distorsión es en torno a una línea donde viene y se mete otra línea, ¿sí? Las dislocaciones se crean durante la solidificación de los sólidos cristalinos, como les platicaba ahorita, el mismo caso que pasa con los defectos puntuales, con las vacantes. Las dislocaciones también se generan a través de la solidificación. Primero tenemos en estado líquido y luego vamos a pasar a solidificar. Se pueden formar también, no solamente por eso, sino también por la deformación plástica del sólido cristalino, lo que mencionábamos también ahorita para los defectos puntuales. También puede ser por condensación de vacantes, o sea, que se van uniendo pues varias vacantes, o por emparejamientos atómicos incorrectos en soluciones sólidas. Continuamos. Las dislocaciones entonces son defectos de desequilibrio y almacenan energía en la región distorsionada en la red del cristal en torno a la dislocación. Entonces son defectos de desequilibrio. Ni modo, se van a presentar. Y los dos que tenemos, como ahorita lo mencionaba, pues tenemos los de tipo de cuña o los de tipo helicoidal. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, así como ven aquí ahorita, ven 2 fotografías que les agregamos, 2 imágenes, donde pueden ver la diferencia, pero se las vamos a platicar. El de cuña tiene una zona de esfuerzo de compresión, donde se encuentra el semiplano adicional de átomos y tiene una región de esfuerzos de tensión por debajo del semiplano de átomos.
Si ustedes observan la figura que tienen a la izquierda, figura 419, es la parte del inciso A, donde ustedes pueden observar, si tomamos una parte, la parte sombreada que está arriba, que ven como si cruzáramos con un cilindro el material. Sí, espero que así lo estén observando. Bueno, resulta que en el semiplano, o sea, lo que está debajo de esa cantidad de átomos, está ofreciendo una tensión, se está presionando al interior el material. Y eso, ¿sí? Nos genera que aparezca eso como una especie de cuña, ¿sí? La diferencia que luego nos puede aparecer es una dislocación helicoidal, donde se puede formar en un cristal que estaba perfecto, pero por aplicar esfuerzos, que se le llaman así también esfuerzos de cizalladura, que son esfuerzos que van sobre, si yo tomo los planos en 2 dimensiones, como aquellos que trabajaron ustedes en la práctica, y pongo un plano de esos de 2 dimensiones, y luego el otro plano, el otro plano, el otro plano, es como pensar en el deslizamiento de los planos, ¿sí? Entonces se separa y se corta un plano y otro en algún espacio. Y a eso es lo que le llaman la dislocación helicoidal, ¿sí? Esto mete una distorsión en esta región y puede formar una distorsión que parezca una espiral. No sé si recuerdan ustedes lo que es una espiral, pero es el representar la figura que va hacia el interior. A ver, recuerden, hay unos dulces mexicanos, los rielitos, no, los rielitos no, las serpentinas, es un dulce de y tiene chilito y tiene, bueno, supongo que yo que ustedes todos lo conocen, ¿no? La verdad, como nadie me está contestando, bueno, estoy suponiendo que todo está bien, ¿no? Son dulces de tamarindo. Pues haz de cuenta, ¿no? Eso es una elipse, ¿sí? Entonces, ese es el problema, que al deslizarse los planos entre uno y otro, puede generarse dislocaciones entre los planos donde parezcan incluso como elipses, ¿sí? Hacia el interior del cristal. ¿Esto es bueno o es malo? Porque lo estamos considerando como defectos. En realidad es defecto porque nos cambia la estructura de la red cristalina y ya no está perfecta. Pero depende del uso que le vayamos a dar al material. Las dislocaciones pueden ser negativas, o sea, pueden ser malas o pueden ser buenas. Pueden ser entonces los defectos puntuales o de dislocaciones ser buenos, sí, sí pueden ser buenos. Dependerá del uso, insisto, que le vayamos a dar al material y vamos a ir entendiendo eso en el resto del semestre. Aquí les mostramos una figura de lo que le llaman también dislocación mixta, que es el tener la mezcla de una dislocación de cuña con una dislocación helicoidal y que puede generar, si ustedes ven las distorsiones todavía más grandes en el material, y eso se puede encontrar en un material cristalino. Muy bien, entonces hasta aquí fueron las distorsiones, sí, lineales, que les llamamos dislocaciones, y luego las defectos puntuales. Y ahora vamos a ver otros efectos que con eso vamos a iniciar la unidad 2 la próxima semana, que son los defectos interfaciales. O sea, la palabra proviene interfacial de entre fases. Y estos son los defectos también que les llamamos límites de grano. O sea, en realidad, a través de todo el resto de la clase que veamos en el semestre, vamos a hablar una y otra vez de límites de grano.
toda la unidad 2 y la unidad 3, al menos en esas dos unidades, se va a hablar de límites de grano, una y otra vez. Entonces hay que ver qué son, ¿sí? Esos defectos interfaciales. Aquí están ustedes viendo una parte de la figura, nada más, ¿sí? Donde están viendo un trocito de la estructura en la superficie de un sólido cristalino. Se dan de cuenta que tomamos al sólido y le hacemos, tomamos un microscopio electrónico. El microscopio normal es medio difícil que nos dé con el aumento real. Hay microscopios especiales para esto que se llaman microscopios metalográficos, donde uno toma un pedazo, hace un corte del material y lo pone para observar, y es para observar esto, los límites de grano, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los límites de grano? Insisto, ¿no? Tomamos un corte del material y vamos a ver cómo hay líneas que separan. Ustedes podrán estar viendo, voy a hacer un marcado con marcador en color, podrán estar viendo, por ejemplo, aquí, todo esto, baja, si se fijan, baja hacia acá abajo del material. Esto puede ser la representación de un grano, por acá puedo tener la representación de otro, y así sucesivamente. No se generan los granos, como geométricamente como se dan los cristales, los granos no. Y creo yo pensar que cuando la primera vez que vieron esto en imágenes, pues por eso le llamaron granos, porque sí asemeja a las semillas, ¿sí? Y de hecho la terminología, cuando hablemos de solidificación en la siguiente clase, esa es la terminología. Se va formando la semilla que genera el grano, ¿sí? Que se hace una analogía con lo que son las semillas de las plantas, ¿sí? Entonces, verán, los límites de grano entonces nos van a hablar de ese defecto. Ahorita lo vamos a definir. Y adentro de los granos, ¿qué hay? ¿Qué son todas estas líneas que están dibujadas aquí? Bueno, pues a eso se refiere. Todas estas líneas es un tipo de estructura cristalina. Hacia el interior, si nosotros pudiéramos seguir haciendo zoom, 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 zoom del material, ahí vamos a ver el tipo de cristales, cómo están unidos entre sí. Esto nos lo dan principalmente los metales, pero también se da el defecto interfacial de los límites de grano en los materiales cerámicos. Resulta que, fíjense, se alcanzan a ver así como versiones como más oscuras, así como más gruesecito, por eso es que se ve así, ¿no? En una fotografía, esto es como, ay, ya se me fue ahí no era tan grande lo que quería hacer, ¿no? No tenía que haber sido tan gordito. Voy a agarrar la pluma otra vez. Entonces es como, se notan así mucho más gordo, aquí como más oscuro en la fotografía, porque en ese espacio entre el límite de grano se presenta un tipo de estructura cristalina. Y dentro del grano es otra la estructura cristalina. Por ejemplo, yo pudiera tener dentro de los granos, pudiera tener aquí una estructura BCC. Ya se la saben esta. ¿Qué significa el BCC? Y acá en los límites de grano pudiera tener una estructura FCC. Igual les pregunto, ¿qué significa el FCC? Ya se lo saben, ya lo estudiamos y lo vamos a ir trabajando. Ojo, si no están en la clase, ¿dónde andan? ¿No? Nada más les recuerdo. Ojo, ¿sí? ¿Qué significaba BCC? Cúbica central en el cuerpo. ¿Qué significaba FCC? Cúbica central en las caras. Necesitan poner muchísima atención porque a partir ya de la semana que entra
empezamos a hablar muchísimo de esto y nos vamos a ir con gráficos de los límites de grano, vamos a hablar de las temperaturas, los cambios en la solidificación, el diagrama, y si no ponemos atención en cómo era el diagrama, aun y cuando asistan a asesorías, se vuelve complejo. Es muy sencillo, pero si no ponemos atención, sí se vuelve complejo y les va a dificultar el resto del semestre. Entonces sí les pido, ¿no? Por favor, hay que estar repasando la clase. Bueno, entonces nos va a generar la separación entre un tipo de estructuras y otro, ¿sí? Y sí son defectos, pero se le llama interfaciales precisamente por eso, porque vamos a tener estructuras distintas. Son cubos los dos, sí, pero propiedades distintas, de acuerdo al acomodo, de acuerdo a cómo se dio el acomodo entre todos los átomos, iones o moléculas. ¿Sí? Hay que recordar esa parte. Ok. Borrar. Y continúo. Y aquí nada más voy a definir, esto es lo que nos dice el libro básicamente, que los límites de grano son defectos interfaciales en materiales policristalinos, límites que separan granos o cristales de diferentes orientaciones. En los metales, los límites de grano se crean durante la solidificación cuando los cristales se han formado a partir de diferentes núcleos que crean simultáneamente juntándose unos a otros. Los núcleos, la nucleación, con eso iniciamos la siguiente clase. Vamos a hablar de la nucleación. Y van ustedes que tener que dibujarlo también para que terminen de comprenderlo bien. A partir de la semana próxima va a haber una etapa de clases donde ustedes van a tener que pasar a su cuaderno. Son bastantes notas, pero lo importante es que no solamente estén en las diapositivas, sino que hayan utilizado este espacio en su cuaderno donde logren entender cada vez más por haber traspasado esa información a su cuaderno. Entonces, con esto de la nucleación, el hablar de los núcleos, de cómo se formaron y esta parte de cristalización, entonces eso es lo que vamos a trabajar, les decía, la siguiente clase. La forma de los límites de grano se determina, nos habla por las restricciones impuestas por el crecimiento de los granos más próximos. ¿Sí? El límite de grano, entonces, es una región estrecha, o sea, delgada, entre dos granos, que puede ser más o menos de 2 a 5 diámetros atómicos. O sea, es muy pequeño el límite de grano. ¿Sí? Muy, muy pequeño. Pero aún así se nota y se marca la diferencia. Y está desalineado con los granos adyacentes. Por eso les decía ahorita, pues es que no se dan como geométricamente como se nos da en los cristales. O sea, los cristales se van uniendo y nos forma granos y al unirse granos se generan límites de grano, lo que nos separa un grano de otro. El empaquetamiento atómico en los límites de grano es menor que dentro de los granos debido a la desalineación que existe. Los límites de grano tienen también algunos granos en posiciones de tensión, por lo que aumenta la energía en la región del límite de grano. Como les decía ahorita, todo lo que tiene que ver con defectos puede ser también positivo dependiendo del uso que le queramos dar. Los límites de grano en un material metálico o cerámico se pueden identificar al prepararse una muestra del material, como ya les comentaba, ¿no? Hace un momento, para poder observar y generar una fotografía, pues se tendrá que hacer un corte, ¿no? Tomar un pedacito de él. Aquí les puse otras imágenes, incluso este es un GIF, el que está a la derecha, donde pueden observar. Lo que nos da el GIF de la derecha es después de haber utilizado un tratamiento químico que vaya y afecte a los granos, de cierto modo los pinte, ¿sí? Nos permite observar mucho mejor entre grano y grano y se alcanzan a observar los límites de grano.
También lo pueden ver en la figura de la izquierda, donde pueden ustedes ver esa formación de los granos. Esto es el tomar un microscopio metalográfico y observar la superficie del material, así se vería el material en superficie. ¿Sí? Y ya para terminar, fíjense, esto fue bastante rápido porque como les dije cuando iniciamos clase, esto es más o menos una especie de repaso. Estoy tratando de quitar esto para meter el puntero para poder aceptar a alguien que va entrando al final. Bueno. Y por último tenemos definiciones, nada más como un extra, ¿no? Tienen ustedes qué es el grano, un monocristal en un agregado cristalino. Granos equiaxiales se les conoce como granos que son aproximadamente iguales en todas las direcciones y que tienen orientaciones cristalográficas al azar. Granos en columna, largos y delgados en una estructura cristalina solidificada. Se forman en el interior de lingotes. Esto tiene que ver con materiales metálicos. También quise incluir la definición de solución sólida, que es una aleación de dos o más metales, pero también puede ser de metales con materiales no metálicos, así formando una sola mezcla que nos forma una sola fase en el sólido. Quise incluirles también una fotografía para recordarles. Estos cristales son los que observamos en la clase de química en aquella ocasión. Se observaron los cristales de galena, de cuarzo y de pirita. Aquí se los recuerdo. Pueden ustedes observar cómo el de galena directamente y el de pirita son dominantemente cúbicos y el cuarzo tiene aquí, porque también lo vimos, ¿no? En aquella clase, donde el cuarzo puede generar cristales y también puede ser amorfos, depende del tipo de con qué se esté mezclando la sílica, el SiO2, y cómo haya sido también el enfriamiento, cómo se formaron esas rocas. Aquí observamos, es una estructura principalmente triclínica la que observamos aquí del cuarzo, el que está aquí abajo. Entonces, bueno, esta ha sido la clase de hoy. Muy poca o no la participación, tristemente creo que no completaron su tarea para haber participado. Bueno, ya es cuestión de ustedes que tanto quieren aprender. Estoy ahora mostrándoles de nueva cuenta carta descriptiva de la materia para que observen ustedes que se está cerrando la unidad. Ya estudiamos todo, la temática, el aprendizaje está una parte, no se ha logrado terminar todo. Esa es la parte de la estrategia que están haciendo a partir de hoy y durante esta semana junto con el reporte de práctica, donde están trabajando en la parte investigativa en las estrategias de esta unidad. Entonces, cerramos con los defectos de los materiales sólidos cristalinos. Recuerden ustedes que cuando iniciamos la clase del día de hoy decíamos, esto no es para sólidos amorfos, está en referencia a los cristales, ¿sí? Materiales cristalinos. Muy bien. ¿Tengo un comentario? No, no hay un comentario extra. Sin más, entonces yo cierro la clase, no tengo puntos que acumular porque no tengo participaciones. Entonces, bueno, ya quedan ustedes. Listo.